Me llamo Francisco y hace 2 años que entré a la policía. Era un turno que parecía rutinario al principio. Coronel Ricardo y yo salimos poco después del anochecer para patrullar las carreteras secundarias de Tlaquepaque. La neblina se había asentado sobre los campos, tan densa que los faros de la patrulla apenas iluminaban unos metros frente a nosotros. El aire estaba húmedo y frío. Podía oler la tierra mojada y el humo de algunas chimeneas dispersas entre los árboles secos. Mientras avanzábamos, noté movimientos extraños a los lados de la carretera, sombras que cruzaban la neblina y desaparecían tan rápido que uno podía dudar de haberlas visto. Coronel Ricardo mantenía la calma, observando atentamente y ajustando la velocidad de la patrulla. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando escuché lo que parecía el sonido de pasos sobre la grava, pero no había nadie visible. El silbido del viento entre los agaves y las ramas de los nogales se mezclaba con esos pasos, y cada crujido de la patrulla sobre el pavimento de piedras parecía amplificado. Intenté concentrarme en mi respiración, recordando las indicaciones de Ricardo: moverse con precaución y no dejarse llevar por la imaginación. Sin embargo, mi corazón no podía calmarse del todo. Los movimientos extraños se hicieron más frecuentes, como si alguien nos siguiera a ambos lados de la carretera. La neblina formaba figuras casi humanas, que se desvanecían cuando uno parpadeaba o desviaba la mirada. Ricardo hizo un gesto con la mano, indicándome que redujera la velocidad y prestara atención a lo que estaba por delante. Sentí que algo nos llamaba, pero no podía identificar qué era. Decidimos acercarnos a la fuente de los sonidos, siguiendo el rastro de esas sombras efímeras. La carretera se angostaba y los postes de luz eran escasos o apagados. El aislamiento aumentaba la tensión. Cada crujido de la patrulla parecía resonar en la noche silenciosa. Ricardo miraba a su alrededor con ojos entrenados, detectando detalles que yo apenas percibía: ramas dobladas, huellas en la tierra, puertas entreabiertas de casas antiguas que nadie habitaba desde hacía años. A lo lejos, entre la neblina, distinguí lo que parecía una pequeña construcción, con ventanas cubiertas por tablas y un tejado parcialmente caído. No era extraño encontrar casas abandonadas en estos caminos, pero algo en esa, en particular, me hizo tensar los hombros. El sonido de pasos y susurros parecía provenir de su dirección. Sentí la presión de la curiosidad y del deber profesional, mezclada con miedo genuino. Ricardo y yo nos acercamos con cautela, cada uno consciente de la presencia del otro y del riesgo de perder la noción de lo real entre la neblina y la oscuridad. La tensión era palpable. Mis manos sudaban sobre el volante mientras la patrulla avanzaba lentamente. Cada sombra que se movía, cada crujido inesperado, hacía que el aire se volviera más denso, más pesado. No había marcha atrás, pero tampoco certeza de lo que nos esperaba, y así, mientras los faros apenas iluminaban la entrada de aquella casa abandonada, supe que aquella patrulla no sería como ninguna otra que hubiera hecho en mis años de servicio. Había algo en la oscuridad que nos observaba, algo que no pertenecía a este mundo cotidiano que conocíamos y que nos estaba esperando. Nos acercamos lentamente a la casa de adobe, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. La neblina cubría el terreno alrededor, y cada paso sobre las hojas secas parecía amplificarse en la quietud de la noche. Las ventanas estaban cubiertas con tablas viejas y el tejado mostraba claros signos de abandono. El suelo frente a la puerta estaba lleno de polvo y ramas caídas, como si nadie hubiera pasado por allí en años. Al dar los primeros pasos hacia la entrada, comenzaron los sonidos que no podíamos explicar. La madera crujía bajo nuestros pies, aunque nadie parecía caminar sobre ella, y susurros indistintos llenaban el aire, como si brotaran de las paredes mismas. Sentí un frío que recorría mi espalda y tensaba todos mis músculos. Coronel Ricardo me miraba con atención, evaluando cada sombra, cada detalle, mientras avanzábamos con cautela. Entonces escuchamos un timbre insistente.
El teléfono de la casa sonaba con fuerza, resonando en el silencio de la noche. Me acerqué con cautela y observé el aparato. Cuando revisé el cable, vi que estaba cortado y colgaba inútilmente de la pared. La idea de que el teléfono sonara sin estar conectado parecía imposible, pero el sonido continuaba, constante e inquietante. Cada timbre hacía que mi respiración se acelerara y que el corazón me golpeara con fuerza. Mientras intentábamos entender lo que ocurría, el radio de la patrulla empezó a emitir estática mezclada con voces distorsionadas que imitaban pedidos de ayuda. No era un fallo técnico. Las voces parecían responder al entorno, acercándose y alejándose sin patrón alguno. Intenté racionalizarlo, pero la sensación de que algo no natural nos observaba era innegable. Observé con atención cada detalle de la casa. Tablas de ventanas gastadas, polvo que mostraba huellas recientes, aunque no había señales de vida, y un aire pesado que hacía que cada paso fuera un esfuerzo mental. Ricardo avanzaba con firmeza, revisando cada rincón, mientras yo luchaba por mantener la calma, consciente de que cualquier movimiento podía intensificar lo que no podíamos ver. Intenté concentrarme en lo cotidiano, el olor a tierra húmeda, el crujido de las hojas bajo nuestros pies, la textura áspera de la madera al tocarla. Sin embargo, incluso estos detalles se sentían distorsionados por la presencia invisible que nos rodeaba, susurrando y llamando nuestra atención de manera perturbadora. Nos quedamos unos instantes inmóviles, escuchando el timbre que seguía sonando y los murmullos que parecían acercarse. La tensión era insoportable, y aunque la curiosidad nos empujaba a seguir explorando, sabíamos que la casa guardaba secretos que iban más allá de lo racional. Aquel lugar abandonado parecía vivo de una manera que no podíamos comprender, y cada sonido nos recordaba que no estábamos solos. Cuando decidimos regresar a la patrulla, algo cambió de manera abrupta. La puerta de la casa, que antes había estado entreabierta, ahora estaba cerrada y parecía trabada desde dentro. Intenté empujarla, girar la manija, pero no cedía. La madera vieja y húmeda se resistía con una fuerza que no parecía natural. Sentí cómo la ansiedad me subía por la garganta, mezclándose con la frustración y el miedo. El teléfono seguía sonando de manera insistente, aunque el cable continuaba roto, colgando sin conexión. Cada timbre hacía que el sonido se filtrara por las paredes, intensificando la sensación de que algo nos observaba y nos mantenía atrapados. Ricardo evaluaba la situación con calma tensa, buscando algún método para forzar la puerta, mientras yo luchaba por controlar la respiración y el temblor en las manos. Tuvimos que recurrir a la fuerza bruta. Golpeamos la puerta con los hombros, empujamos con todo nuestro peso, y finalmente escuchamos cómo la madera cedía parcialmente, crujidos que sonaban como quejarse de dolor. Cada movimiento estaba acompañado por los susurros que parecían más cerca, más urgentes. Sentí miedo verdadero, la certeza de que aquel lugar no pertenecía al mundo cotidiano y que nuestra presencia había despertado algo que no debíamos haber perturbado. Cuando la puerta finalmente se abrió lo suficiente, no perdimos un instante. Corrimos hacia la patrulla, dejando atrás los crujidos y los murmullos. Subimos rápidamente, respirando con dificultad, sudados y con la piel erizada. El radio volvió al silencio. La neblina parecía disiparse ligeramente, pero la sensación de que algo nos había seguido permanecía. De regreso a caminos más iluminados, intentamos racionalizar lo sucedido. No había huellas, no había evidencia física de lo que habíamos percibido. Todo parecía como si nuestra mente nos hubiera jugado una mala pasada. Sin embargo, las pesadillas comenzaron esa misma noche. Ambas, la de Ricardo y la mía, mostraban figuras encapuchadas que se acercaban lentamente, murmurando en un idioma que parecía decir «seguir adelante». Los sueños eran tan vívidos que despertábamos con la sensación de que el aire alrededor de nosotros estaba cargado de la misma presencia que habíamos sentido en la casa. Con el tiempo, aprendimos a convivir con el recuerdo de aquella patrulla. A veces,
Mientras revisaba carreteras secundarias o caminaba por zonas solitarias de Tlaquepaque, podía sentir esa misma presión, la misma vigilancia silenciosa. No podíamos explicar lo que había sucedido, y nadie nos creyó cuando intentamos relatarlo. Aún así, cada vez que recuerdo aquella noche, el miedo y la incertidumbre regresan, recordándome que existen lugares donde lo inexplicable se esconde justo detrás de lo cotidiano, esperando ser descubierto. Hola, soy Aline. Nunca imaginé que la nostalgia pudiera doler tanto. Mateo Enrico, mi hijo de apenas 4 meses, se fue de mi vida de manera abrupta. La culpa, la tristeza y la ausencia lo llenaron todo después de aquel accidente que lo asfixió mientras dormía. Eso fue hace poco más de 1 año. Desde entonces mi matrimonio colapsó. Hace 5 meses que estoy separada y no volví a ver a mi exesposo, que me culpaba por lo ocurrido. Mi mundo se redujo a recuerdos y sombras, y cada rincón de mi apartamento grita su ausencia. Para intentar sobrellevarlo, empecé a caminar por el barrio después de mis clases. Cerca de mi casa hay un pequeño parquecito, uno de esos que parecen detenidos en el tiempo. Bancos de hierro un poco oxidados, columpios que crujen al moverse, arena batida en el suelo. Al principio, solo iba para distraerme, pero pronto descubrí que, sin darme cuenta, estaba buscando a Mateo Enrico allí, imaginando cómo sería verlo crecer, correr y jugar en esos columpios que ahora estaban vacíos. Una tarde, mientras caminaba hacia el parque y recordaba su risa breve y su cabello suave y rizado, escuché algo extraño. Risitas de niños, suaves, casi imperceptibles, pero definitivamente risas infantiles. Miré alrededor y no había nadie. Ningún vecino, ningún niño, nada más que los columpios y los bancos vacíos. Al principio pensé que era mi imaginación, que el dolor y la nostalgia me hacían ver y oír cosas. Pero las risas continuaron. Sombras pequeñas parecían moverse entre los columpios, y los propios columpios se balanceaban suavemente, aunque no soplaba el viento. Una sensación fría recorrió mi espalda. Algo invisible estaba allí, compartiendo ese espacio conmigo. Me quedé inmóvil, con miedo y curiosidad mezclados. Quise gritar, llamar a alguien, pero no tenía a quién pedir ayuda. Toqué la arena, buscando algo tangible que confirmara lo que estaba pasando, pero no sentí nada más que su frialdad y la vibración sutil de esas risas que me rodeaban. Por un instante, me dejé llevar por una esperanza absurda e irracional. La posibilidad de que Mateo Enrico estuviera allí, de alguna forma, jugando conmigo, invisible pero presente. Luego, la ansiedad volvió con fuerza. ¿Qué era eso que veía y escuchaba? ¿Por qué mi corazón se aceleraba y mi garganta se secaba? Desde aquel día, el parque dejó de ser solo un lugar de recuerdos. Se convirtió en un espacio donde lo inexplicable parecía buscarme, y yo no podía apartar la mirada ni mi corazón de aquello. Después de aquellos días en el parque, algo comenzó a cambiar en mi apartamento. Al principio fueron pequeños detalles. Una pluma que no estaba donde la había dejado, un vaso sobre la mesa que parecía moverse ligeramente, un leve crujido que venía del pasillo cuando estaba sola. Traté de racionalizarlo, de convencerme de que era mi mente jugando conmigo, que la tristeza y la soledad hacían que mis sentidos se volvieran demasiado sensibles. Pero pronto supe que no era solo imaginación. Una noche, mientras revisaba tareas en mi escritorio, sentí una sombra cruzar la habitación por el rabillo del ojo. Parpadeé y no había nadie. Escuché risitas suaves, apenas perceptibles, pero inconfundiblemente infantiles. Mi respiración se aceleró y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté, revisé todas las ventanas, las puertas, incluso los cajones. Todo estaba cerrado y en orden, pero la sensación persistía. No estaba sola. Los objetos comenzaron a moverse con más frecuencia. Una foto que estaba sobre la mesa terminó en el suelo sin que yo la hubiera tocado. Una ligera brisa recorría el apartamento, aunque todas las ventanas estuvieran cerradas. Había un olor extraño,
terroso y húmedo, que me recordaba vagamente a la arena del parque. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba risas distantes, como si vinieran del pasillo o del cuarto contiguo, pero al abrir los ojos no veía nada. La mezcla de miedo y culpa me consumía. Recordaba a Mateo Enrico, mi hijo de 4 meses, y me preguntaba si de alguna forma esas risas tenían algo que ver con él. Era absurdo, lo sabía, pero no podía evitar sentir una extraña conexión. Cada sonido, cada movimiento, me hacía recordar su risa, sus manos diminutas, su presencia efímera en mi vida. A medida que los días pasaban, la tensión se volvía insoportable. Evitaba salir al parque, pensando que si me mantenía alejada de aquel lugar, todo se calmaría. Pero los sonidos seguían. Cada noche, al apagar la luz, las risas aparecían, suaves al principio, luego más claras, como si las risas del parque se hubieran trasladado a mi apartamento. Y en medio de todo eso, una sensación persistente. Alguien me observaba, alguien invisible, y yo no podía escapar de esa mirada silenciosa. Me sentía atrapada entre la realidad y algo que no podía comprender. La culpa, el dolor y el miedo se mezclaban en un cóctel que no me permitía descansar. Sabía que debía racionalizarlo, decirme a mí misma que eran efectos del duelo, pero la certeza de que algo estaba allí, presente, me mantenía despierta, observando cada sombra, cada rincón de mi hogar. Desde aquel momento, mi apartamento dejó de ser un refugio. Se convirtió en un espacio donde lo inexplicable se mezclaba con la rutina cotidiana, y cada objeto, cada sonido, parecía recordarme que no estaba sola, que aquello que había empezado en el parque me había seguido hasta mi propia casa. Desde que los movimientos y risas comenzaron en mi apartamento, dormir se volvió un desafío. Cada noche, apenas cerraba los ojos, las imágenes me arrastraban a un mundo oscuro que parecía familiar y extraño al mismo tiempo. Soñaba con niños corriendo entre sombras, desapareciendo en la penumbra, y con voces que susurraban mi nombre, insistentes y suaves, llenas de angustia y urgencia. En mis sueños, el parquecito cercano se transformaba. Los columpios se extendían hacia la nada, los bancos se doblaban en formas imposibles y la arena se volvía oscura, húmeda, casi pegajosa bajo mis pies. Las risas eran múltiples y distintas, algunas infantiles, otras con un matiz extraño que me erizaba la piel. Cada vez que intentaba acercarme a ellos, desaparecían, dejándome sola en la oscuridad con una sensación de vacío profundo y miedo. Recuerdo un sueño particularmente vívido. Estaba siguiendo a Mateo Enrico entre los niños invisibles. Su risa breve y familiar me guiaba, y sentía sus manos diminutas rozando mis piernas, pero cuando extendía los brazos para tocarlo, se desvanecía en la sombra, junto con los otros niños. Desperté sudando, con el corazón latiendo tan rápido que parecía que saldría de mi pecho. Miré alrededor y mi habitación estaba intacta, pero sentía una presencia constante, como si los sueños se filtraran en la realidad. La culpa me asfixiaba. Cada niño que desaparecía en mis pesadillas me recordaba a Mateo Enrico, a la brevedad de su vida, a la imposibilidad de cambiar lo ocurrido. Sentía que de alguna manera los que estaban en mis sueños pedían algo de mí, una atención, una comprensión que no podía darles. Las noches se volvieron una sucesión de insomnio y miedo, y a veces sentía que las risas se mezclaban con los sonidos de mi apartamento, creando una línea difusa entre lo soñado y lo vivido. Intenté ignorar los sueños, racionalizar que eran producto de mi luto y mi ansiedad, pero no funcionaba. Cada pesadilla me dejaba una marca, un escalofrío que persistía horas después de despertar. Incluso durante el día, al pasar cerca del parque o mirar algún objeto del apartamento que había cambiado de lugar, sentía el eco de esas risas y la certeza de que alguien me observaba. Nunca había sentido algo tan cercano y a la vez imposible de comprender. La mezcla de miedo, tristeza y culpa me mantenía alerta constantemente. Me di cuenta de que mi vida ya no era solo el día a día,
sino también la continuidad de esos sueños que me llamaban, invisibles, insistentes, ineludibles. Y cada vez que los niños desaparecían en la penumbra, la sensación de pérdida se duplicaba, recordándome que Mateo Enrico jamás volvería, pero que su presencia, y la de esos otros niños invisibles, parecía querer acompañarme de maneras que yo no podía explicar. Después de tantas noches de insomnio y sueños angustiosos, decidí no volver al parquecito. Pensé que alejándome de ese lugar podría encontrar algo de paz, que quizá la presencia que me había acompañado allí se disiparía. Pero pronto comprendí que no era tan simple. Las risas continuaban, suaves al principio, luego más claras, como un eco que atravesaba las paredes de mi apartamento. Al principio intenté racionalizarlo. Tal vez eran recuerdos que mi mente repetía, o sonidos del barrio que mi imaginación convertía en algo extraño. Sin embargo, los movimientos sutiles de los objetos, la sensación de ser observada y esas risas persistentes hacían imposible ignorarlo. Cada noche, al apagar la luz y acomodarme para dormir, sentía que alguien estaba allí, cerca, invisible pero presente. Los objetos seguían cambiando de lugar sin explicación. Una pequeña silla de madera que había dejado junto a la ventana aparecía cada mañana al otro lado de la habitación. Un vaso que nunca había movido terminaba en el suelo sin que yo supiera cómo. Cada sonido, cada sombra fugaz, me recordaba que aquello no era solo un recuerdo ni un sueño. Había algo más, algo que no podía comprender ni controlar. La tristeza y la culpa se mezclaban con un miedo silencioso que me acompañaba en cada momento de vigilia. Me daba cuenta de que, aunque había decidido no ir al parque, las risas y la presencia invisible me seguían. Era como si esas pequeñas figuras quisieran recordarme algo que no podía nombrar, o quizá mantener viva la memoria de Mateo Enrico de una manera que no lograba comprender. Ahora, mi vida transcurre entre lo cotidiano y lo inexplicable. Camino por el apartamento con cuidado, reviso cada sonido, cada sombra, y aunque intento concentrarme en la rutina y el trabajo, sé que no estoy sola. Las risas se han convertido en parte de mi día a día, un recordatorio persistente de que algunas presencias no se van, aunque uno lo desee. Y así vivo, con la sensación constante de ser observada, de que algo invisible comparte mi espacio y mi tiempo. No sé si alguna vez comprenderé lo que realmente sucede, pero he aprendido a convivir con ello, aunque cada noche, cuando la oscuridad envuelve mi apartamento, las risas regresan, claras y persistentes, recordándome que el parque y sus niños invisibles nunca me han abandonado. Mi nombre es Diogo. La historia que voy a contar hoy me enseñó que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión y que cosas que no son de este mundo no deben ser invocadas hacia él. Cuando llegué a Tlaquepaque aquella tarde, el olor a café de olla recién hecho me recibió antes que mi abuelo, don Ernesto. La casa de mi abuelo, con sus paredes coloridas y el patio lleno de macetas con bugambilias y geranios, siempre había sido un refugio para mí, un lugar donde el tiempo parecía moverse más despacio. Pero esta vez sentí algo distinto, un aire pesado, casi silencioso, como si la casa contuviera un secreto que había estado esperando a que yo regresara. Mi abuelo me recibió con su andar lento y su bastón gastado, pero sus ojos tenían un brillo que no reconocí de inmediato. Me llevó al salón, donde las sillas de madera crujían bajo su peso, y me pidió que me sentara. Hizo una pausa larga antes de hablar, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Entonces comenzó a contarme algo que nunca había imaginado escuchar de él, que cuando era joven había realizado un ritual que invocó una entidad. Me explicó con voz baja y temblorosa que todo había comenzado por curiosidad y por un deseo de resolver un problema amoroso. Lo que en aquel momento parecía un juego o una superstición terminó convirtiéndose en una sombra constante en su vida. Desde entonces, decía, no había dormido bien en noches enteras, comía poco
y de manera desordenada, y los sueños que tenía eran pesadillas tan reales que despertaba sudando, con la sensación de que alguien lo observaba desde la esquina de su habitación. Incluso describió cómo veía siempre una sombra al pie de su cama, quieta, esperando algo que él no se atrevía a nombrar. Me dijo que siempre veía a la entidad, desde joven, desde pocos días después del ritual. Pero en aquel entonces era diferente. Él era más fuerte y logró soportarlo. Después se casó. Vinieron los hijos y tenía la familia que cuidar. Entonces hizo lo que pudo. Se enfocó en el trabajo, en la rutina, en la familia. Me dijo que nunca le contó nada a mi abuela, pero que sabía que ella también veía algo en la casa y que mi padre y mis tíos también lo veían, aunque nadie hablaba de ello y él fingía no saber. En ese momento recordé algunas historias que mi padre contaba sobre cuando era niño, que yo siempre había pensado que eran solo cuentos para asustar. Tragué saliva. Mi abuelo terminó diciendo que ahora, desde que mi abuela había fallecido, las cosas se habían puesto difíciles. Ya no podía soportar estar solo en aquella casa con esa sombra. Mientras escuchaba, sentí un nudo en la garganta. La casa, que tantas veces me había parecido segura y familiar, parecía ahora diferente. Me fijé en los muebles antiguos, en los objetos que mi abuelo había guardado durante décadas y en las cortinas pesadas que filtraban la luz del atardecer. Todo parecía más opresivo, cargado de memorias y advertencias. Decidí quedarme en la casa de mi abuelo por un tiempo, aunque nunca hubiera pensado que algo así fuera necesario. Quería estar cerca de él, ver con mis propios ojos lo que decía y, si era posible, ayudarlo. Los primeros días fueron extraños. El silencio de la casa se sentía más profundo, las sombras se movían ligeramente en la periferia de mi visión, y un frío repentino me hacía estremecer, aunque el sol todavía iluminara el patio. Don Ernesto no hablaba mucho, pero cada gesto suyo, un suspiro, un parpadeo inquieto, la manera en que repasaba sus manos arrugadas, me decía que estaba cargando un peso demasiado grande. Por la noche, mientras dormía en la habitación de al lado, empecé a notar la atmósfera que describía mi abuelo. El aire olía a madera vieja y tierra húmeda, y en ocasiones sentí la sensación de que alguien estaba allí, observando. No podía ver nada con claridad, pero mi instinto me advertía que algo no estaba bien. Aún así, sentía que debía quedarme, que debía enfrentar lo que él había estado enfrentando durante tantos años. Esa primera noche, mientras la oscuridad llenaba cada rincón de la casa, comprendí que la historia de mi abuelo no era un simple recuerdo de juventud. Era un aviso, un testimonio de algo que había invadido su vida y que, de alguna manera, estaba empezando a tocar la mía. Y aunque el miedo se apoderó de mí, también sentí un impulso profundo de protegerlo, de no dejarlo solo frente a esa sombra que lo había acompañado por décadas. Los días siguientes a mi llegada fueron tranquilos durante el día, pero las noches tenían un peso que parecía volverse más denso con cada hora que pasaba. Empecé a notar cosas que no podía explicar. Sombras que se deslizaban por los rincones de mi habitación, objetos que desaparecían de donde los había dejado y luego reaparecían en lugares distintos, y el silencio de la casa que, de alguna manera, se sentía lleno de algo invisible. Al principio, intenté racionalizarlo. Pensé que quizás era mi imaginación, o que don Ernesto había dejado puertas y ventanas mal cerradas, provocando corrientes de aire que movían las cortinas y hacían crujir los muebles. Pero había detalles que no podían explicarse tan fácilmente. Los susurros que escuchaba apenas al despertar, como si alguien estuviera murmurando mi nombre o pidiéndome que continuara algo que no entendía. No había palabras claras, solo una insistencia que calaba en mi cabeza y me hacía girar sobre la cama buscando un origen que nunca encontraba. Cierta noche, mientras revisaba el diario de apuntes de mi abuelo que había encontrado por casualidad en la sala, sentí un frío intenso que me recorrió la espalda. Era diferente al frío normal del invierno. Parecía cargado, como si una presencia invisible estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. El olor a tierra mojada y madera vieja se intensificaba,
mezclándose con un aroma nauseabundo que desaparecía en segundos, pero dejaba una sensación de asco profundo. Intenté concentrarme en las palabras del diario, pero el ambiente me obligaba a mirar constantemente hacia la esquina de la habitación, donde las sombras parecían espesarse. Noté también que los muebles se desplazaban ligeramente. Un vaso que había colocado sobre la mesa estaba más cerca de la puerta al día siguiente. Un cuaderno estaba abierto en una página que no recordaba haber dejado. Cada pequeño cambio me ponía más nervioso. Empecé a sentir que la entidad que había perseguido a mi abuelo durante décadas no solo estaba interesada en él, sino que ahora también me observaba a mí. Esa idea me produjo una mezcla de miedo y responsabilidad. Quería proteger a mi abuelo, pero sentía que al quedarme en su casa, yo también había entrado en el juego que él había comenzado en su juventud. Lo peor eran los momentos en que el silencio se rompía con esos susurros. No podía entender lo que decían, pero la intención era clara. Insistían en que continuara algo que yo no conocía del todo. Me sentía atrapado entre el miedo y la obligación, como si cada decisión que tomara tuviera consecuencias invisibles. Mis sueños se volvieron inquietos. Veía fragmentos de rituales, sombras que se acercaban a mi cama, y sentía que algo tocaba mi piel sin que nadie estuviera allí. Al despertar, mi corazón latía desbocado y el aire de la habitación parecía más denso, como si algo invisible me vigilara constantemente. Mientras tanto, don Ernesto mantenía su rutina diaria, pero yo podía ver en sus gestos pequeños signos de agotamiento y preocupación. Sus manos temblaban más que antes al preparar el café, y sus ojos, que siempre habían brillado con la calidez de la memoria, ahora mostraban un cansancio que parecía más profundo que la vejez misma. No hablaba directamente sobre lo que yo experimentaba, pero sus miradas y sus silencios me decían todo. Conocía la presencia que yo empezaba a sentir, y entendía que su sombra no solo lo acompañaba a él, sino que ahora me rondaba a mí también. Cada noche, al acostarme, tenía la sensación de que la entidad estaba más cerca, esperando a que cometiera un error, a que dejara que el miedo me dominara por completo. El peso del silencio y de las sombras hizo que mis sentidos se agudizaran, y cada crujido de la madera, cada movimiento leve en la oscuridad, me hacía sobresaltar. No había duda. Lo que don Ernesto había vivido durante décadas, ahora comenzaba a manifestarse también para mí. Un día, mientras buscaba un lugar donde dejar mis libros, me topé con un viejo baúl en el rincón del salón. Dentro, cuidadosamente envuelto en una tela gastada, encontré un diario. La portada era de cuero, gastada por los años, con páginas amarillentas y olor a humedad y polvo antiguo. Al abrirlo, descubrí que pertenecía a mi abuelo y que contenía apuntes de los rituales que había realizado, instrucciones, símbolos y comentarios sobre encuentros con la entidad. Mi corazón latía con fuerza. Sentí miedo, pero también una urgencia extraña de saber más. Esa noche, mientras intentaba leer el diario en mi cuarto, la atmósfera cambió por completo. Un frío intenso me recorrió la espalda, y un olor a podredumbre apareció de manera súbita y desapareció igual de rápido, dejándome un sabor amargo en la boca. Sentí movimientos sutiles en la habitación, sombras que parecían acercarse a mi cama, crujidos de la madera, y un peso invisible sobre mi pecho que me dificultaba respirar. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas, y la sensación de que alguien me observaba era abrumadora. Los sueños se volvieron peores. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de rituales extraños y figuras oscuras que se acercaban lentamente, con manos alargadas y rostros que no podía distinguir con claridad. Sentía sus dedos rozando mi piel, aunque al despertar estaba solo en la habitación. La angustia me mantenía despierto durante horas, escuchando cada sonido de la casa, cada crujido de las puertas y del piso, esperando que algo se moviera en la oscuridad. Mi abuelo notaba mi estado, pero evitaba hablar sobre el diario. Yo podía ver en su mirada una mezcla de miedo y protección. Sabía que el conocimiento que yo tenía ahora era peligroso, pero también entendía
que la presencia no me dejaría tranquilo mientras estuviera allí. Su silencio me hacía sentir una responsabilidad que me oprimía. No solo debía protegerlo a él, sino también cuidar de mí mismo frente a lo que se estaba intensificando. Cada objeto en la casa parecía volverse más inquietante. Una vela que había colocado en la mesa estaba en el suelo al día siguiente. Una foto familiar estaba boca abajo, aunque nadie había entrado al cuarto. Empecé a notar movimientos de sombras aún cuando no había luz, y susurros apenas audibles que parecían presionarme para continuar algo que yo no comprendía. La entidad ya no se limitaba a observar. Ahora buscaba activamente mi atención, probando mi resistencia y mi miedo. Esa noche, después de un largo tiempo leyendo y tratando de entender el diario, me senté en la cama con las manos temblorosas. Sentí un nudo en la garganta, miedo y confusión mezclados con la certeza de que la sombra que había perseguido a mi abuelo durante toda su vida ahora también me reclamaba a mí. Todo lo que había aprendido de él, todos los relatos y advertencias, cobraban sentido en un instante. Estábamos frente a algo que no podía ignorarse, y no había manera de escapar de su presencia mientras permaneciera en aquella casa. Después de semanas de noches interminables y sensaciones que me hacían dudar de mi propia mente, mi abuelo tomó una decisión que cambiaría el ambiente de la casa, al menos temporalmente. Encontró un pequeño cofre escondido detrás de un cuadro antiguo en la sala y con manos temblorosas pero firmes, encerró en él el diario de rituales. Me dijo que lo hacía para protegernos, para intentar que la entidad se alejara, aunque sin explicarme si aquello realmente funcionaría. Durante las semanas siguientes, la casa pareció recuperar un poco de calma. Los susurros cesaron, los objetos dejaron de moverse y el frío intenso desapareció, dejando solo la humedad normal de Tlaquepaque. Pero aún así, no podía dejar de sentir que algo me observaba. Cada vez que pasaba por el antiguo cuarto de mi abuelo, las sombras parecían alargarse un poco más, como si la oscuridad misma evaluara mi paso, recordándome que no estaba completamente sola. Había silencio, pero era un silencio cargado de expectativas, de algo que se mantenía al acecho, paciente. Mi abuelo me miraba con una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que yo sentía lo mismo que él había sentido durante décadas, y comprendí que su decisión de trancar el diario no era suficiente para borrar la sombra de nuestras vidas. Una tarde, mientras revisaba el patio, me dijo de manera indirecta que era momento de que me fuera. No quería que cargara con el peso que él había llevado durante tantos años. Sentí un golpe en el pecho. No había forma de discutir, no había palabras que pudieran cambiar su decisión. Su amor y cuidado se manifestaban en la forma en que me dejaba ir, protegiéndome de aquello que él no podía eliminar por completo. Empaqué mis cosas y, antes de salir, recorrí la casa una vez más. Todo parecía normal a la luz del día, pero en mi corazón sabía que las sombras y la entidad seguían allí, escondidas, esperando. Miré hacia la habitación de mi abuelo y sentí un escalofrío. La sombra parecía susurrar, recordándome que nuestro contacto con lo desconocido no terminaba con un cofre cerrado ni con palabras de despedida. La casa, con sus paredes coloridas y sus pasillos silenciosos, guardaba secretos que no podía comprender del todo, y yo me alejaba con la sensación de que apenas había rozado la superficie de lo que mi abuelo había vivido durante tantos años. Mientras me alejaba, el peso de la experiencia me acompañaba, mezclado con el amor hacia mi abuelo y la impotencia de no poder cambiar lo que estaba marcado por un pacto antiguo. No sabía si la sombra regresaría o si siempre había estado allí esperando el momento adecuado. Lo único claro era que algunas fuerzas, aquellas que no pertenecen a este mundo, no pueden ser ignoradas, y que ciertos secretos permanecen vivos, incluso cuando uno cree que ha hecho todo lo posible para alejarlos. Y así me fui, con el corazón encogido y la certeza de que aquella sombra continuaría vigilando, paciente, invisible, dejando su marca en nosotros, sin que nadie pudiera borrarla por completo.
Mi nombre es Talita. Hace unos meses, mientras caminaba por las calles empedradas de Tlaquepaque, me topé con una pequeña tienda de antigüedades que nunca había notado antes. Me llamó la atención el escaparate lleno de objetos de vidrio y metal antiguo. Parecía un lugar donde cada pieza tenía una historia guardada, aunque nadie la contara. Me dedico al arte del vidrio desde hace algunos años, así que siempre estoy atenta a cosas que puedan inspirarme o complementar mi taller. Ese día, entre tazones de cerámica y candelabros oxidados, vi una lámpara que me hizo detenerme. Era una lámpara de metal y vidrio opaco, con detalles simples pero elegantes, y una luz débil que parecía parpadear incluso estando apagada. Algo en ella me resultó familiar, como si la hubiera visto en algún recuerdo lejano de la infancia, aunque no lograba precisar dónde. No estaba segura de por qué me atraía tanto, pero algo en el aire me empujaba a comprarla. Hablé con el dueño de la tienda. Me contó que la lámpara había pertenecido a una señora mayor que había fallecido recientemente, pero no ofreció más detalles. El precio era razonable, así que decidí llevármela a casa. Al regresar a mi apartamento taller, una construcción antigua con paredes de colores cálidos y ventanas que dan a la calle principal, coloqué la lámpara sobre mi mesa de trabajo. Esa tarde, mientras cortaba y moldeaba vidrio para una pieza de vitral, noté que la luz de la lámpara parpadeaba de forma irregular, proyectando sombras que danzaban suavemente sobre las paredes. Por un momento me sentí observada, aunque el taller estaba vacío, y solo el sonido del vidrio cortado llenaba la habitación. Era una sensación extraña, incómoda, pero no aterradora, como si la lámpara tuviera vida propia, aunque no podía explicarlo. Esa noche, mientras organizaba mis herramientas y guardaba restos de vidrio, la luz seguía temblando. Me senté un momento en la silla de madera frente a la mesa y me quedé mirando cómo las sombras se movían, formando figuras que parecían humanas, pero que desaparecían en cuanto parpadeaba. No pude evitar sentir un escalofrío. Nunca había experimentado algo así en mi taller, un lugar que conozco como la palma de mi mano. La curiosidad se mezclaba con un nerviosismo extraño. Pensé en apagar la lámpara, pero no lo hice. Había algo que me mantenía allí, mirándola, tratando de entender por qué me inquietaba tanto. A medida que la noche avanzaba, sentí que el taller estaba más silencioso de lo habitual. Ni siquiera los ruidos lejanos de la calle, los pasos, el claxon ocasional, el sonido de las puertas de madera de las tiendas, lograban penetrar la atmósfera que había dentro. Cada parpadeo de la lámpara parecía amplificar mi conciencia de la soledad del espacio. Me levanté varias veces para revisar que no hubiera algún cable suelto o algún reflejo extraño en el vidrio, pero todo estaba en orden. Sin embargo, la sensación persistía. Había algo en esa lámpara que no podía explicar, una presencia leve pero constante, como si alguien me estuviera observando desde las sombras que proyectaba. Me acosté temprano esa noche, con la lámpara todavía encendida en la mesa de trabajo. Mientras me preparaba para dormir, no podía quitarme la imagen de las sombras moviéndose de un lado a otro. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo sentí un nudo de inquietud en el estómago. No sabía si era miedo o simplemente la sensación de que algo estaba fuera de lugar en mi taller. Lo único que tenía claro era que esa lámpara, de algún modo, no era un objeto común y corriente. No pasó mucho tiempo antes de que los fenómenos comenzaran a hacerse más evidentes. Una noche, mientras trabajaba en un proyecto de vitral, noté que la lámpara se encendía sola. Al principio pensé que se trataba de un problema eléctrico, tal vez un corto o un fallo en el enchufe, pero cuando revisé todo cuidadosamente, todo estaba en perfecto estado. La luz parpadeaba suavemente, y las sombras que proyectaba en las paredes parecían moverse con voluntad propia, como si tuvieran vida. Intenté ignorarlo, diciéndome que eran imaginaciones mías después de un día largo, pero el escalofrío que sentí recorriéndome la espalda me indicó que algo no estaba bien. Conforme pasaban los días, los movimientos de las sombras se hicieron más claros. No seguían patrones, ni dependían de la luz natural que entraba por la ventana. A veces parecía que se acercaban a mí cuando estaba trabajando.
Otras veces se extendían hacia los rincones más oscuros del atelier. Había momentos en que el silencio se rompía con pasos suaves que resonaban sobre el piso de madera vieja, aunque no había nadie más en casa. Mi corazón se aceleraba y un nudo de miedo se formaba en mi garganta cada vez que giraba para mirar, esperando ver a alguien que nunca aparecía. Intrigada y también un poco asustada, decidí llamar a la tienda donde había comprado la lámpara. La llamada fue breve y algo incómoda. El dueño confirmó que la lámpara pertenecía a una señora mayor que había muerto de enfermedad hace algún tiempo. Me contó que su hija la había vendido sin dar más explicaciones. Intenté preguntar más detalles sobre la señora, sobre por qué la lámpara había sido vendida, pero el dueño se limitó a decir que no podía añadir nada más. Esa falta de información me dejó con una sensación extraña, como si hubiera un secreto que nadie quisiera revelar. La curiosidad se mezclaba con un miedo creciente. Quería saber más, pero al mismo tiempo temía lo que podría descubrir. Aquella noche, mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de que la lámpara se encendía de nuevo sin que yo la tocara. Las sombras se proyectaban en las paredes, formando figuras que parecían humanas, moviéndose lentamente y desapareciendo cuando parpadeaba la luz. Sentí una presencia detrás de mí, un peso leve sobre mis hombros, como si alguien estuviera observándome mientras me movía por el atelier. El miedo se mezclaba con incredulidad. Intenté racionalizarlo, recordando que las sombras pueden jugar trucos a la vista y que el viento entra por la ventana a veces, pero la sensación no desapareció. Esa misma noche me desperté varias veces sobresaltada, escuchando pasos suaves que se acercaban y se alejaban, ecos que no podían provenir de ningún vecino ni de la calle. Me incorporé varias veces para mirar la lámpara. Seguía allí, encendida, como si me estuviera esperando. La luz débil parecía intensificar la sensación de que el espacio estaba vivo, que había algo más que yo allí dentro, algo que había viajado conmigo desde el lugar donde se había quedado la señora. Me tumbé de nuevo, con el corazón latiendo rápido, intentando convencerme de que nada de eso era real, aunque una parte de mí sabía que no podía ser solo imaginación. Los días siguientes, la lámpara continuó encendiéndose sola y cada vez era más difícil concentrarme en mi trabajo. Las sombras se movían con más claridad y yo sentía que mis herramientas y mis piezas de vidrio estaban siendo observadas. Cada vez que pasaba junto a la mesa, me parecía ver movimientos imperceptibles, leves cambios en la posición de los objetos, como si alguien hubiera tocado las cosas mientras no miraba. La curiosidad y el miedo se mezclaban. Quería descubrir qué sucedía, pero al mismo tiempo me sentía atrapada en un taller donde la realidad comenzaba a sentirse inestable. Nunca había sentido algo así en mi vida. Lo cotidiano se había vuelto inquietante. El sonido de la calle ya no era suficiente para distraerme. La luz de la lámpara parecía ser una especie de testigo constante, y yo, por más que intentaba racionalizarlo, no podía dejar de sentirme vigilada. Esa mezcla de fascinación y terror me mantenía despierta, y la sensación de que la lámpara tenía un vínculo directo con la señora que la había poseído me dejaba con un miedo silencioso, pesado, imposible de ignorar. Los días siguientes se volvieron aún más difíciles de sobrellevar. No solo la lámpara seguía encendiéndose sola, sino que otros fenómenos comenzaron a manifestarse en el taller. Pequeñas piezas de vidrio que había dejado sobre la mesa aparecían rotas al día siguiente, aunque recordaba haberlas colocado con cuidado. Algunos fragmentos desaparecían sin explicación, y en más de una ocasión tuve que buscar durante horas objetos que creía imprescindibles para mis trabajos. La sensación de que alguien me observaba nunca desaparecía. Incluso, mientras me movía por el atelier, sentía presencias a mi alrededor, rozando mis hombros, rozando mis brazos, mientras doblaba telas o limpiaba el polvo del vidrio. Comencé a tener sueños extraños y repetitivos. En ellos, me encontraba observando a una mujer mayor, pálida y enferma, acostada en una cama sencilla, cubierta con una manta raída. Su rostro mostraba dolor y agotamiento, y a su lado, siempre,
estaba la lámpara que ahora ocupaba mi taller. En los sueños podía percibir la fragilidad de su respiración, el temblor de sus manos apoyadas sobre el cobertor y un silencio pesado que llenaba la habitación. No había palabras, solo miradas y gestos de sufrimiento, pero la sensación era tan intensa que despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo rápido y el sudor frío pegado a mi espalda. Al principio intenté racionalizarlo. Me decía que el cansancio, las largas horas trabajando sola y la luz tenue de la lámpara probablemente estaban afectando mi mente. Pero incluso durante el día, cuando estaba despierta y concentrada en mis piezas, sentía un peso leve sobre la cama o cerca de mi espalda, como si la mujer del sueño me acompañara. A veces, al girarme, juraría ver un movimiento rápido en el borde de mi visión, sombras que se desvanecían antes de poder enfocarlas. Intenté ignorarlo, mantener la rutina, pero la sensación de estar siendo observada no disminuía. Las piezas de vidrio rotas y desaparecidas aumentaban mi ansiedad. Cada vez que encontraba un fragmento roto, sentía un escalofrío. Cada vez que algo desaparecía, un vacío extraño se instalaba en mi estómago. La lámpara, con su luz débil y oscilante, parecía vigilarme, como si midiera mi miedo. Incluso los ruidos habituales de Tlaquepaque, el claxon de los coches, las conversaciones lejanas en los mercados, los pasos sobre los empedrados, ya no me tranquilizaban. Todo estaba eclipsado por la sensación de que algo de aquel pasado seguía vivo en mi atelier. Una noche, después de un largo día de trabajo, me senté frente a la lámpara y cerré los ojos. La imagen de la mujer enferma apareció en mi mente, más nítida que nunca. Pude sentir su dolor, su cansancio y una especie de súplica silenciosa que atravesaba el tiempo. Me estremecí y mi respiración se volvió irregular. No podía moverme, no podía hablar. Estaba completamente atrapada entre el miedo y la compasión. Fue entonces cuando comprendí que la lámpara no era solo un objeto antiguo. Era un vínculo con la mujer que la había poseído, y de algún modo su energía seguía presente, exigiendo atención, reclamando recuerdo. A partir de ese momento, dormir se volvió un acto de tensión constante. Cada noche me despertaba varias veces, sintiendo la presencia detrás de mí, rozando mis hombros, tocando mis manos mientras intentaba acomodarme en la cama. No había gritos ni voces, solo una presión sutil, silenciosa, que me recordaba que no estaba sola. La lámpara permanecía encendida sobre la mesa, temblando suavemente, proyectando sombras que se retorcían y cambiaban de forma como si respiraran junto conmigo. No podía confiar en nadie. Intenté comentarlo con amigos, pero parecía ridículo y rápidamente desistí. Sentía una mezcla de miedo, culpa y una especie de responsabilidad por aquello que había adquirido sin conocer su historia completa. Cada pedazo de vidrio roto, cada sombra moviéndose, cada sueño con la mujer enferma, me recordaba que había cruzado una línea invisible y que de algún modo la lámpara y la memoria de aquella señora me habían encontrado y no estaban dispuestas a dejarme en paz. Después de varias semanas viviendo con los fenómenos, llegué a un punto en que no podía continuar. Cada día era más difícil concentrarme en mis trabajos, dormir o incluso caminar por el atelier sin sentir que algo invisible me seguía. La lámpara ya no era solo un objeto curioso, era una presencia constante que parecía medir mi miedo y mi resistencia. La ansiedad y la fatiga me habían consumido y comprendí que debía deshacerme de ella, aunque no sabía exactamente qué esperaba lograr. Una tarde, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, llevé la lámpara al cubo de basura más cercano. La dejé allí, asegurándome de que nadie más pudiera tocarla ni llevarla a otra casa. Mientras me alejaba, sentí un alivio inmediato, como si un peso invisible se levantara de mis hombros. Por primera vez en semanas, el silencio de mi atelier parecía normal. Los objetos permanecían en su lugar, las sombras ya no se movían y mi respiración volvió a un ritmo tranquilo. Todo parecía haber terminado. Durante los primeros días, mantuve la rutina de trabajo y casi podía olvidar la lámpara. Pero una noche, antes de acostarme, tuve un sueño que me heló la sangre.
Volvía a ver a la mujer enferma, pero esta vez su expresión había cambiado. Ya no era la mirada de dolor y súplica que había aparecido antes. Ahora parecía irritada, incluso enfadada. La lámpara ya no estaba a su lado. Su mirada me atravesaba y sentí una mezcla de culpa y miedo que me dejó despierta, incapaz de moverme. Era como si me reclamara algo que yo había interrumpido, un vínculo que había roto sin comprender sus consecuencias. Esa sensación me acompañó durante días. Aunque la lámpara física ya no estaba en mi atelier, la presencia parecía persistir en algún rincón de mi mente y de mi espacio. Cada sombra que se movía ligeramente en la pared, cada reflejo del vidrio que parecía parpadear con vida propia, me recordaba que no todo había terminado. La mujer, de alguna manera, seguía ahí, esperando, observando, quizá juzgando mi decisión. Ahora escribo este relato con la intención de registrar lo que viví, aunque no pueda explicarlo completamente. No sé si alguien más podría comprenderlo, ni si alguna otra persona que encuentre objetos antiguos podría experimentar lo mismo. Lo único que tengo claro es que, por más que intentemos racionalizar, hay cosas que escapan a nuestra comprensión y que, de algún modo, permanecen con nosotros. La lámpara me enseñó que incluso los objetos más comunes pueden ser portadores de historias que nunca deberían ser ignoradas, y que el pasado puede acompañarnos de maneras que no siempre entendemos. Soy Elena. Hace unos meses decidí mudarme a un lugar más tranquilo, lejos del ruido constante de la ciudad. Después de tanto tiempo viviendo en departamentos diminutos en el centro de Tlaquepaque, la idea de tener una casa, aunque antigua y un poco desgastada, me parecía un alivio. La encontré en la calle de los Artesanos, en la periferia, una construcción de principios del siglo XX, con paredes de adobe blanco, ventanas altas de madera y un piso de madera que crujía incluso con mis pasos más suaves. Al entrar, un olor a viejo, mezclado con polvo y humedad, me recibió. Era extraño, pero de alguna manera me hizo sentir que la casa tenía historia, que había vivido más que yo alguna vez. Los primeros días fueron tranquilos. Decoré los espacios con algunas plantas y fotografías familiares y poco a poco fui acomodando mis pertenencias. La rutina se instaló de manera rápida. Despertaba con el canto de los pájaros del jacarandá que estaba en el pequeño patio. Preparaba café en la cocina mientras escuchaba la radio y pasaba las mañanas escribiendo artículos para mi trabajo como periodista freelance. Todo parecía en orden, incluso agradable, pero pronto comenzaron los primeros signos. Al principio eran pequeños, un leve crujido de madera que atribuía al clima o a los viejos cimientos. Sin embargo, una noche, mientras me disponía a dormir, escuché pasos en el piso de arriba. Me levanté, pensando que quizá algún vecino había subido sin permiso, pero la casa estaba vacía. Recorriendo los cuartos, no encontré a nadie. Me sentí tonta, imaginando cosas, pero los pasos continuaron en las noches siguientes. Tenían un ritmo humano, pausado y constante, como si alguien caminara deliberadamente sobre el piso de madera vieja. Cada noche me costaba más conciliar el sueño. Cada ruido se amplificaba en la oscuridad. Al pasar los días, empecé a notar detalles que antes no había percibido. Las ventanas, aunque cerradas, parecían moverse ligeramente con un susurro de viento que no podía explicar. Algunas puertas quedaban entreabiertas, aunque estaba segura de haberlas cerrado. En la cocina, un libro que había dejado en la mesa apareció al otro lado del cuarto, como si alguien lo hubiera tomado y colocado ahí. Intenté racionalizarlo, pensando que yo misma lo había movido sin darme cuenta, pero la sensación de estar siendo observada era constante. El clima de Tlaquepaque contribuía al malestar. Las tardes húmedas hacían que el olor a moho en la planta alta fuera más intenso. Cada vez que subía las escaleras, un ligero mareo y un nudo en el estómago me recordaban que la casa no era completamente amable conmigo. A veces me quedaba parada en el pasillo, con la respiración contenida,
escuchando cómo el silencio se rompía apenas por un crujido o un golpe leve, y me preguntaba si estaba sola de verdad. Aunque intentaba mantener la calma y seguir con mi vida cotidiana, una sensación de inquietud se instaló en mí. La casa me acogía, pero a la vez parecía vigilante, como si esperara algo. Empecé a tomar más precauciones, cerraba todas las ventanas, revisaba cada puerta antes de dormir y evitaba subir al segundo piso después del atardecer. Sin embargo, los pasos continuaban, persistentes, y con cada noche que pasaba, mi sensación de seguridad disminuía. A pesar de todo, había algo que me atraía. La historia que debía estar escondida detrás de esas paredes, los secretos que habían presenciado los antiguos habitantes. No sabía aún qué sería, pero algo en mí insistía en descubrirlo, aunque no supiera si estaba preparada para lo que encontraría. Las semanas siguientes fueron más difíciles de lo que esperaba. Lo que al principio parecían simples ruidos o ilusiones, empezó a volverse imposible de ignorar. Los objetos comenzaron a desaparecer y reaparecer en lugares donde juraba no haberlos puesto. Un día, encontré mi libreta de notas en el lavabo del baño, aunque la había dejado sobre la mesa del escritorio. Otra vez, unas fotografías familiares aparecieron apiladas en la esquina de la sala, lejos de donde las había dejado cuidadosamente. Al principio traté de racionalizarlo. Seguramente yo misma lo hice y no recuerdo, me decía. Pero la repetición de estos sucesos me obligó a admitir que algo extraño estaba pasando. El olor en la casa también cambió. El moho se volvió más intenso y comenzó a mezclarse con un aroma a putrefacción, difícil de identificar. Cada vez que subía las escaleras para entrar a los cuartos del piso superior, sentía un malestar que se extendía desde el estómago hasta la cabeza, como si la casa misma exhalara algo que me drenaba la energía. Dormir se volvió una tarea casi imposible. A veces sentía un peso sobre el pecho. Otras noches percibía sombras moviéndose al borde de la cama. Trataba de encender la luz rápidamente, y cada vez que lo hacía, la habitación aparecía vacía, silenciosa, pero con un frío que permanecía en el aire y en mi piel. Fue entonces cuando descubrí los símbolos. Estaban pintados en paredes poco usadas, con líneas torcidas y pintura descolorida, como si alguien los hubiera hecho hace muchos años y los hubiera olvidado. No tenían apariencia artística, más bien parecían garabatos, pero había algo en ellos que me provocaba una incomodidad inmediata. Intenté buscarlos en libros de historia y superstición mexicana, incluso en foros en internet, pero no encontré coincidencias claras. El misterio aumentaba mi ansiedad. ¿Qué significaban? ¿Quién los había pintado y por qué? Mi curiosidad, mezcla de instinto periodístico y miedo, me llevó a investigar la historia de la casa. Revisando archivos de periódicos antiguos en línea, encontré un artículo que me heló la sangre. Hablaba de una familia que había vivido allí hace décadas y del hijo mayor, quien fue internado en un sanatorio tras años de aislamiento y prácticas de magia que lo llevaron a la locura. Los vecinos comentaban que el joven practicaba rituales extraños en la casa, pero nadie había logrado explicar qué eran ni cómo afectaban al lugar. La idea de que estas acciones pasadas todavía residieran en la casa me hizo sentir como si hubiera abierto una puerta que nunca debería haber cruzado. Cada día que pasaba, sentía la presencia más cercana. No era solo la casa, era algo detrás de mí, observándome incluso cuando salía de los cuartos. Los pasos continuaban, aunque intentaba ignorarlos, y ahora se mezclaban con susurros apenas perceptibles que parecían provenir de las paredes mismas. Empecé a evitar ciertas habitaciones, especialmente las más antiguas, donde los símbolos estaban más marcados. La sensación de peligro se volvía tangible. Cada crujido, cada sombra, cada aroma me hacía dudar de mi propia percepción, pero también me mantenía alerta. Mi vida cotidiana comenzó a desmoronarse. Comer, dormir, trabajar, todo estaba teñido por el temor constante de lo que podía suceder en cualquier momento. A veces me sentaba en la cocina, tratando de concentrarme en mis artículos, y sentía que alguien o algo
estaba justo detrás de mí, sin que pudiera verlo. Había noches en que lloraba en silencio, no por desesperación, sino por la impotencia de vivir en un lugar donde la razón no parecía suficiente. Sin embargo, a pesar del miedo y la confusión, algo en mí insistía en continuar. La casa, con sus secretos y su historia oscura, me atraía de una manera inexplicable. Era como si necesitara entender todo, aunque eso implicara enfrentar lo desconocido. Cada símbolo, cada sombra, cada aroma extraño era una pieza de un rompecabezas que no estaba segura de querer completar, pero que, sin darme cuenta, ya me había atrapado por completo. Después de meses viviendo en la casa, finalmente llegué a una decisión que había estado rondando en mi mente desde que los sucesos se intensificaron. Debía mudarme. La sensación de inseguridad, la constante vigilancia invisible y la presión de los objetos que cambiaban de lugar me habían agotado física y emocionalmente. Empaqué mis pertenencias más importantes, dejando atrás objetos que sentía que llevaban consigo una energía que no podía comprender ni controlar. Los últimos días en la casa fueron los más difíciles. Cada habitación parecía más oscura, más silenciosa, como si el espacio mismo lamentara mi partida. Subí las escaleras una última vez y, por un instante, juré ver un movimiento en la esquina del pasillo, una sombra que desapareció al parpadear. No me detuve, bajé rápidamente y cerré la puerta principal, intentando no mirar atrás. Al salir, una mezcla de alivio y tristeza se apoderó de mí. Estaba dejando un lugar que me había absorbido, pero también uno que me había marcado de manera irreversible. Me mudé a un departamento en el centro, en un barrio más transitado, donde los ruidos de la ciudad me parecían casi confortables. Sin embargo, la memoria de la casa no me abandonó. A veces, al cerrar los ojos, podía escuchar los pasos del segundo piso, sentir el olor a moho mezclado con putrefacción y recordar las sombras al borde de mi cama. Era como si la casa se hubiera quedado conmigo, incrustada en mi memoria. Meses después, comencé a escuchar rumores de los vecinos sobre la casa que había dejado atrás. Decían que veían luces encendidas en la noche, sombras que se movían detrás de las ventanas vacías y un crujido de pasos que nadie podía explicar. Algunos comentaban que parecía que alguien todavía vivía allí, aunque estaba abandonada. Otros aseguraban que podían escuchar susurros y murmullos, apenas audibles, que recorrían los pasillos vacíos. La noticia me inquietó más de lo que quería admitir. La casa parecía haberse quedado en el barrio, viviendo de manera independiente, como si su energía hubiera cobrado vida propia. A veces pienso en volver, no para vivir allí, sino para entender mejor todo lo que ocurrió. Pero una parte de mí sabe que algunos secretos no están hechos para ser descubiertos. La casa sigue allí, silenciosa y vigilante. Y aunque ya no siento su aliento detrás de mí cada noche, sé que sus pasos, sombras y símbolos continúan esperando a la próxima persona que cruce su umbral. Hola, me llamo Luis. Hace 5 meses empecé a trabajar en una cantina histórica en Tlaquepaque. Tenía 34 años. Llevaba tiempo buscando un lugar estable donde pudiera sentir que pertenecía, y aquel bar parecía prometerlo. La fachada de adobe, las paredes decoradas con madera oscura y fotografías de clientes de décadas pasadas me hicieron sentir que estaba entrando en un sitio con historia. Desde el primer día, algo en el aire me resultó distinto. Un aroma persistente a licor añejo, mezclado con humo de velas que nadie parecía encender. Me presentaron a los demás trabajadores, entre ellos una mujer mayor, que llevaba más de 30 años sirviendo mesas y limpiando barras. Al principio habló poco de sí misma, pero su mirada denotaba que había visto demasiadas cosas. Contaba, indirectamente, que el lugar había sido testigo de todo tipo de historias, peleas de pareja que acababan en gritos y golpes, disputas de gente armada, incluso muertes por bala dentro del mismo bar. Decía que, de alguna manera, todas esas historias todavía vivían allí, como si las paredes y el suelo guardaran memoria.
Pensé que todo eso era exageración de alguien acostumbrado a ese lugar, pero pronto empecé a notar cosas que no podía explicar. Una botella de tequila que había colocado en la repisa desaparecía sin que nadie la hubiera movido. Copas y vasos aparecían en el piso, rotos, aunque yo había limpiado cuidadosamente cada mesa. Y había un olor extraño, una mezcla de perfume antiguo y alcohol rancio, que surgía en momentos en que no había clientes ni nadie cerca. Intenté racionalizarlo. Tal vez estaba cansado, quizá no presté atención, pero la sensación de ser observado se volvió constante. Cada vez que giraba la cabeza, sentía que alguien había estado justo detrás de mí, aunque no hubiera nadie. Mi corazón se aceleraba y me encontré revisando cada rincón antes de continuar con mi trabajo, un comportamiento que no había tenido nunca antes. A medida que los días pasaban, mi desconcierto crecía. Me esforzaba por enfocarme en las tareas cotidianas, limpiar las mesas, ordenar las botellas, revisar el inventario, pero incluso en medio de la rutina, había detalles que me helaban la sangre. Una silla que había dejado derecha amanecía torcida. Un trapo limpio tenía manchas de bebida que yo no había dejado. La vieja trabajadora solo me miraba con una mezcla de compasión y advertencia, sin decir palabra directa, pero dejándome entender que lo que yo sentía no era imaginación. La cantina estaba viva de una manera que yo no podía comprender. Al final de mis turnos, mientras me dirigía a casa por las callejuelas de Tlaquepaque, sentía un peso en los hombros, una especie de carga invisible que parecía seguirme desde el bar. Sabía que algo estaba allí, algo que no podía ver pero que existía, y que cada día que pasara en ese lugar me acercaría más a descubrirlo. Conforme los días se convirtieron en semanas, las extrañas sensaciones que había percibido al principio empezaron a intensificarse. 5 meses después de haber comenzado en la cantina, ya no podía ignorar lo que ocurría. Al limpiar las mesas por la noche, a veces escuchaba murmullos que no tenían sentido, como si fueran clientes antiguos que pedían ayuda. Intentaba convencerme de que eran los ecos de la música o el viento que se colaba por las ventanas abiertas, pero había algo en esos sonidos que me erizaba la piel. Eran voces que parecían conocer mi nombre, susurrándome de forma urgente y desesperada, aunque no lograba entender las palabras completas. Las sombras en el bar también empezaron a moverse de manera extraña. Al principio pensé que era mi imaginación jugando con la luz de las lámparas y los reflejos en las botellas, pero poco a poco me di cuenta de que las figuras se desplazaban con intención propia, como si danzaran alrededor de mí y de los muebles, esquivando las mesas y el mostrador. Me descubrí conteniendo la respiración mientras barría el suelo, sintiendo que algo me observaba desde cada rincón oscuro. Cuando la cantina quedaba vacía y las puertas estaban cerradas, los sonidos se volvían más claros y persistentes. Pasos suaves resonaban en la madera del piso, como si alguien caminara detrás de mí, pero al darme la vuelta no había nadie. Sillas que habían quedado perfectamente alineadas aparecían torcidas, vasos en los estantes se movían como si hubieran sido tocados por manos invisibles. Incluso los cuadros en las paredes parecían inclinarse un poco hacia mí, siguiendo mi mirada mientras avanzaba por el lugar. La vieja trabajadora, al notar mi inquietud, me comentó indirectamente que algunos clientes nunca abandonan la cantina, que las experiencias que tuvieron ahí se quedaron impresas en el aire, en los muebles, en cada esquina. Me dijo que era normal sentir que alguien me seguía, y aunque sus palabras fueron suaves, la advertencia era clara. No debía ignorar lo que escuchaba ni lo que sentía. Cada noche, al salir por las callejuelas empedradas de Tlaquepaque, la sensación de ser acompañado se intensificaba. Había algo en la cantina que me había marcado, y aunque intentaba racionalizarlo, un frío constante me recorría la espalda. Empezaba a preguntarme si estaba atrapado en algo más grande que mi propia percepción, algo que no podía ver, pero que se movía a mi alrededor con paciencia, esperando el momento exacto para hacerse notar. El miedo se mezclaba con la fascinación. No podía evitar volver, limpiar, organizar y servir. Algo dentro de mí
me impulsaba a continuar en la cantina, aun cuando cada sonido y cada sombra me recordaba que no estaba solo. Había una presencia insistente que parecía observar cada uno de mis movimientos, y yo empezaba a comprender que, de alguna manera, la cantina ya no era solo un lugar de trabajo. Era un espacio que me absorbía, que me envolvía y que empezaba a reclamar mi atención más de lo que yo mismo podía resistir. Con el paso de los meses, lo que antes eran voces y sombras comenzó a materializarse de maneras que no podía ignorar. 5 meses después de haber comenzado en la cantina, ya no bastaban los susurros. Los muebles se movían por sí solos mientras yo limpiaba. Sillas que había dejado perfectamente alineadas aparecían torcidas. Las botellas de licor en la barra cambiaban de lugar sin explicación. Y en más de una ocasión un vaso cayó al suelo sin que yo lo hubiera tocado. Al principio intenté convencerme de que era mi propia distracción, pero la repetición y la precisión de estos movimientos me dejaban claro que algo más estaba ocurriendo. El ambiente se volvía cada vez más pesado, casi asfixiante. Las voces que escuchaba antes, esas que parecían suplicar ayuda, se habían intensificado y ahora parecía que me seguían por toda la cantina. No eran solo ecos, sino demandas insistentes que me obligaban a escuchar. Sentía como si estuvieran esperando que yo respondiera, que hiciera algo que no entendía. Cada vez que intentaba concentrarme en tareas simples, como limpiar las mesas o acomodar los utensilios, un escalofrío me recorría la espalda y un nudo de ansiedad se formaba en mi estómago. Hubo noches en que intenté racionalizar todo, recordándome a mí mismo que era solo mi imaginación, que la soledad del turno nocturno jugaba con mi mente. Sin embargo, cada vez que pensaba en irme, algo me detenía. Era como una fuerza invisible que me empujaba a seguir trabajando, a no abandonar el lugar. Sentía que no podía decidir libremente. Mi voluntad estaba siendo manipulada, aunque no podía explicar cómo ni por qué. Esa sensación de estar controlado era aterradora, mucho más que los objetos moviéndose o las voces. Era la certeza de que no podía escapar completamente de lo que estaba sucediendo. La vieja trabajadora me observaba con cierta compasión y seriedad. Nunca habló directamente sobre lo que ocurría, pero sus gestos y miradas me dejaban entender que yo no estaba equivocado. Me insinuó de manera indirecta que la cantina tenía una memoria propia y que algunas presencias no descansaban hasta que alguien las escuchara. Esa idea me llenó de miedo, pero al mismo tiempo despertó una especie de obligación en mí. Seguir allí, enfrentar lo que fuera que se escondiera entre las paredes. Mis noches en la cantina empezaron a convertirse en un ciclo de tensión constante. Limpiar, ordenar, escuchar, mirar las sombras moverse, sentir los muebles cambiar de posición y que al final, intentar comprender por qué algo tan antiguo y silencioso parecía querer atraparme. La sensación de impotencia y el miedo se mezclaban con un extraño apego al lugar. Sabía que debía alejarme, pero algo dentro de mí me mantenía atado, como si una fuerza invisible hubiera decidido que yo era parte de la historia de la cantina y que mi presencia allí era indispensable para que aquello continuara ocurriendo. Una noche, después de un turno especialmente agotador, me quedé hasta cerrar la cantina. La música se había apagado. Las luces eran apenas un hilo de luz amarilla que iluminaba las botellas en los estantes, y el silencio era casi absoluto, salvo por los murmullos lejanos que todavía podía percibir. Mientras revisaba que todo estuviera en orden, me detuve frente a una de las mesas del fondo, y de repente noté algo que me heló la sangre. Una silla estaba virada hacia mí, como si alguien invisible estuviera esperando pacientemente, observando cada uno de mis movimientos. Sentí un nudo en el estómago y un frío recorriéndome la espalda. Por un instante, consideré simplemente abandonar el lugar sin cerrar. Pero algo dentro de mí me obligó a cumplir con la rutina. Cerrar las puertas, apagar las luces, asegurar cada ventana. Mi corazón latía con fuerza y cada sombra en la cantina parecía más densa, más consciente de mi presencia. Terminé mi trabajo y sin mirar atrás salí a la calle empedrada. La tranquilidad de Tlaquepaque en la noche
no lograba aliviar la sensación de que algo me seguía. Con el tiempo, acepté que debía continuar trabajando en la cantina a pesar del miedo que sentía. Sabía que la presencia no se limitaría a ese lugar. Algo en la cantina me había marcado y ahora formaba parte de mi vida cotidiana. Lo que antes eran solo sombras y voces dentro del bar se convirtió en una sensación constante de ser observado. Y hace unas semanas noté algo nuevo, una sombra oscura que me sigue a todas partes, incluso cuando estoy fuera de la cantina. No es humana, no tiene forma definida, pero siempre está allí, al borde de mi visión, presente en cada lugar que frecuento, silenciosa, insistente. No puedo decir que entienda lo que sucede, ni siquiera puedo explicarlo a otros sin que me miren como si estuviera loco. Solo sé que la cantina y sus historias continúan vivas, que de alguna manera me eligieron para ser testigo y parte de ellas. Y ahora, cada vez que cruzo las calles de Tlaquepaque, siento su presencia cerca, recordándome que aquello que comenzó como un trabajo se convirtió en algo que nunca me dejará ir completamente.